Hola y bienvenido a este video. Hoy voy a hablar de cómo funcionan extender las colecciones en Laravel y hablar un poco de cómo esto también se aplica para otras partes del framework. Pero bueno, primero vamos a arrancar en las colecciones. Primero de todo la documentación. La documentación nos da una gran pista donde nos explica que las colecciones son macroval. Este es un término que vamos a hablar un poco más en detalle, pero bueno, que nos permiten agregar métodos adicionales a las colecciones o a otras clases que implementen este macroval. Y acá nos da un pequeño ejemplo de cómo implementar una función llamada toUpper para que básicamente por todos los elementos de la colección los pase en mayúsculas. Así que bueno, primero simple, vamos a copiar el ejemplo para darle un uso. Acá ya tengo un proyecto de Laravel 0, no tiene nada, vamos a un test porque es lo más rápido para muchas cosas, en este caso para probar. Hagamos esto, ponemos los use arriba. Acomodamos un poco esto y vamos a utilizar el dd upper para ver lo que tiene la variable. A ver, si corremos esto, claramente funciona. Vemos que la respuesta es primero y segundo, como nos indica acá que debería ser. Ahora vamos a analizar qué está pasando un poco acá. Acá es donde definimos esa función. En vez de, para los que ya conocen herencia, todo de tener que extender, crear nuestra propia clase colección, vamos a decirle my collection, extender collection, tener, y cuando definimos una colección debe ser el tipo collection, que eso trae toda otra serie de complicaciones porque el framework muchas veces usa collection y no siempre no va a utilizar la que nosotros queremos. Esto nos permite directamente meternos en la colección, crear un método dentro de la colección de Laravel que va a ser utilizada por todos. Donde veamos un collection, este lo va a tener. Bueno, analizando lo que hace este método macro, método estático, le tenemos que pasar como primer argumento el nombre de la función que le vamos a querer dar y como segundo un callback, una función anónima que va a ejecutar. Cuando esta función anónima hace referencia a this, no está haciendo this dentro, que en este caso sería este test, sino this como collection. Este this representa el objeto collection que está operando. En el caso cuando se ejecute va a ser la colección misma que tiene. Entonces va a llamar al método map, que el método map lo que hace es mapear de la colección existente a una nueva colección, aplicándole a cada elemento de esa colección la siguiente función. En este caso esa función va a recibir el elemento de la colección y lo va a devolver pasado a mayúsculas. Este str es una otra clase de Laravel que se maneja para manejar strings. Upper lo pasa a mayúscula. Esta es la definición de la función. Acá vemos cómo es crea una nueva colección, simplemente estos dos elementos primero y segundo, y llamando al método toUpper, y nosotros simplemente agregamos el dd para ver. Acá lo podemos ver, vamos a pasarlo a español. Primero, segundo, tercero. Recorremos, todo sigue funcionando. Bueno, la misma documentación nos dice no, el lugar más adecuado puede ser el service providers. La documentación nos dice típicamente deberías declarar estas macros en el service provider. ¿Se puede declarar en otro lado? Sí. Va a la estructura que cada uno tenga. Si no sabes dónde meterlo y tenés dudas, anda al service provider. En cualquier aplicación nueva de Laravel ya tenemos el App Service Provider que viene. Podemos crear uno nuevo específicamente para esto. Mi recomendación sería, si ven que están teniendo muchas macros y se está yendo, y si ya este archivo se está yendo mucho, crear un nuevo Service Provider que sea Collection Macros Service Provider y definirlas ahí. Pero si son pocas o para un lugar para empezar, acá está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover esta colección. Vamos a pegarla en el boot. El register, si nunca trabajado en un service provider, el register es para registrar. Eso son registrar los nombres o clases, singleton, ese tipo de cosas. El boot es donde ya hay un código, como en este caso, donde ya la aplicación fue booteada, o sea, ya inició y queremos mover al regreso. Como en este caso, los macros. Bueno,
acá ya le dimos un lugar donde lo queremos tener. Que todo, ya habiendo movido, todo sigue funcionando igual. Una de las ventajas de que este método ToWrapper en este caso esté como una parte de la colección es que nos permite encadenar, porque esto mismo lo podemos hacer o definir en una función custom, en un archivo helper o donde querramos. Pero teniendo así lo podemos concatenar de otras maneras. Vamos a decir que por alguna razón yo acá necesito simplemente agarrar los dos primeros y llamar al ToWrapper. Perfecto, sigue funcionando. Incluso después de esto necesito encadenar otra cosa que sea, dame solamente el primer elemento. ¿Qué escribí? Si escribo bien, first. Lo tenemos el primero. Eso nos muestra que se flexibiliza. Nosotros lo podríamos tener en una función aparte que recibe una colección, pero no va a quedar así de lo que se llama un Fluent API, o sea, que sea fluido al momento de utilizarlo. Este ejemplo puede parecer trivial, pero está muy bueno para verlo. Ahora yo les voy a mostrar un caso donde lo tuve que hacer hace poco, en un proyecto que estoy haciendo, donde tuve que hacer este macro. Beneficios que me dio ahora lo voy a comentar. Lo que yo necesitaba hacer es, tengo una colección de distintos elementos que tienen una variable del tipo money. Money es una que yo utilizo para guardar dinero. Lo que comúnmente necesito sumarlo y que me devuelva. El método sum normal de Laravel funciona para enteros, no para objetos. Yo cuando intento sumar objetos no va a funcionar. El sum no deja de ser lo que se conoce como reduce. Reduce es un método ya existente. Si lo buscamos, acá lo encontramos. Nos dice el reduce la colección a un solo valor, pasando como resultado cada iteración para la siguiente. Por eso tenemos un carry y cada uno de los ítems para pasarlo. Y lo mismo se le puede pasar un valor inicial para eso, que es lo que estoy haciendo acá, pasándole el valor inicial de este objeto que estoy manejando yo en mi caso, money, paso a 0. Al pasarle esto, estoy utilizando en vez de una suma normal, la suma que tiene el objeto en sí mismo. Yo antes en el código tenía, cada vez que necesitaba hacer esto, lo tenía que hacer, escribir esta parte del código. Obviamente ya la tercera vez me di cuenta, esto no iba a ser factible tener en todos lados, no era lo más cómodo, así que básicamente me decidí, me fui para definirlo en una macro, donde tengo este submoney que lo puedo utilizar en distintas partes de código que lo hago. Inicio. Acá simplemente estoy definiendo que yo le puedo pasar a este mismo un callback. Dentro de ese callback que le estoy pasando, o sea, a la función cuando llamo al submoney le puedo pasar en sí un valor o una función para obtener ese valor. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si es nulo lo que le estoy pasando, asumo que son todos los valores de la colección en sí mismo. Eso es lo que estaría haciendo. Si no, voy a llamar a este value retiro que también existe en la colección para que me devuelva el valor que estoy queriendo. Esa es la lógica ahí. Bueno, ahora hablando de las colecciones no son los únicos que tienen este macro. Este macro, si vamos al archivo código de collection, viene de este macroval. Esto es lo que nos permite, si vemos el código, lo que hace, cuando llamamos a macro, lo que hace está guardando en una variable estática el nombre con la función que debería llamar. Una vez que eso para guardarlo, también tiene este has macro lo utiliza para ver si existe o no, si ya está registrada. Y después tiene estos dos métodos, call static y call, que son dos métodos mágicos de PHP, para realizar la llamada en fin a la macro. Si no existe, nos va a tirar una excepción que no existe ese método que se está intentando llamar, y si no, va a llamar al macro sí mismo. Como dije, esto lo utiliza Laravel en varias partes. Entonces, si ven que tiene ese sistema de colecciones, pueden ir a usarlo. Otros dos ejemplos que me gusta marcar, lo vamos a ver que lo tenemos en request.
request también acá, incluye macroball. Si ustedes están trabajando con el request y están haciendo algo particular, muchas veces si les gustaría pasar eso a la función y tenerlo directamente como un método del request para poder hacerlo, pueden. En su App Service Provider definen request, macro, el nombre que quieran y la funcionalidad que quieren aplicar. Tengo que el request, tienen el response, que es igual de válido, que pueden decir estoy haciendo algo con mi response constantemente, lo puedo extender de esta manera. Bueno, eso fue un poco lo que les traía con el video para hoy. Espero que hayan aprendido algo, que les haya servido. Si tienen comentarios, dudas, preguntas, pueden dejarlo en los comentarios y trataré de responderla en lo mejor que pueda. Muchas gracias si quedaron hasta el final y hasta la próxima.